Continuamos con este tema tan importante, lo recordamos, el tema es nacido en pecado, naturaleza pecaminosa. Quizás alguno no entienda lo que significa la carne, el espíritu. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de naturaleza carnal y cuando habla de naturaleza espiritual? La naturaleza carnal, como dice en Gálatas 5, 19 al 21, habla de lo que la naturaleza produce por sí misma. Y naturalmente que vamos a leer cosas que no son muy agradables, ¿no? Describe el apóstol Pablo que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, si nosotros practicamos cualquiera de estas cosas, nos está mostrando aquí que estamos actuando de acuerdo a la naturaleza carnal, a la naturaleza pecaminosa. Estos son los frutos de la naturaleza pecaminosa. Todo lo que hemos mencionado. ¿Y qué es el espíritu? Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digna de alabanza, en esto pensad. O sea, aquí tenemos lo que ofrece la carne por naturaleza y lo que ofrece el espíritu para nuestra segunda naturaleza, que es la naturaleza espiritual o divina, como lo hemos mencionado. Entonces, el espíritu debe dedicar tiempo a pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Si hay alguna virtud, debemos ocupar tiempo en él. Si no lo hay, no lo debemos usar. Estas naturalezas, la que más se nutra, es la que va a vencer. ¿Tenemos algo que ver nosotros en esto? ¿Tenemos algo que ver nosotros en que cuál de las dos será más fuerte? Naturalmente que sí. Nosotros somos responsables de cuál de las dos naturalezas estamos nutriendo más. El mundo tiene miles de influencias para alimentar la naturaleza pecaminosa. Creo que no hace falta entrar en estos detalles. Y Dios también tiene sus medios para ayudarnos a nutrir y fortalecer la naturaleza espiritual. Es nuestra relación con Dios por medio de la oración, el estudio de la Biblia y concentrar nuestros pensamientos en lo que decía Pablo, en lo puro, noble, justo, de buen nombre. Entonces, ¿qué es lo que se convierte? ¿El cuerpo se convierte o es la mente la que se convierte? La que se convierte es la mente. Por eso Pablo decía en Romanos 12:1, que lo mencionamos, el culto racional, un culto pensante, razonado. La carne nunca se convertirá. Tengamos bien presente este asunto, ¿no? La carne no se convierte. Lo que se convierte es la mente. Y reiteramos lo que dijimos anteriormente. Es la mente la que debe controlar al cuerpo y no el cuerpo a la mente. En la condición que esté la mente, ella gobernará el cuerpo. Si la mente, como Jesús habla del corazón, ¿no? Cuando Jesús habla del corazón se refiere a la mente, a los pensamientos, al raciocinio. Y él dice que del tesoro del corazón o del tesoro de la mente, los hombres sacan cosas buenas y también sacan cosas malas. Entonces, de acuerdo al depósito, vamos a sacar de ahí.
de acuerdo a lo que depositemos, eso vamos a ir a buscar. No se puede buscar otra cosa, sino lo que está depositado. Por eso es bueno que alimentemos nuestra mente con las cosas que han de resultar positivamente para nuestra vida mental y también física, ¿no? Entonces, por eso Efesios 4:22 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación del individuo comienza por la mente y no por el cuerpo. Entonces, si la carne no se convierte y si lo que convierte es la mente, es ella la que va a controlar el cuerpo. Como dice Pablo, negará al cuerpo de aquello que el cuerpo pide por su propia naturaleza, pero la mente decidirá y regirá y educará el resto del cuerpo y del organismo, ¿no? Porque nuestra salud es conservada por lo que comemos o es arruinada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que hacemos, comemos y bebemos, así dice el apóstol Pablo en Romanos 10:31, ¿no? Corintios. Pues si coméis, bebéis o haced cualquiera otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Muchos piensan que glorificar a Dios es solo cantar un himno, elevar una buena oración, y que las demás cosas de la vida no tienen ni una relación con glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos o ofende a Dios o glorifica a Dios. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que hablamos, lo que pensamos, todo lo que hacemos, incluso el trabajo cotidiano, si lo hacemos en exceso, también deshonramos al Señor. Muchos por la ambición trabajan excesivamente, arruinan su salud con la ambición de obtener riquezas. Y esto también a los ojos del Señor es pecado. Así que cuán importante es esto, ¿no? Debemos ser temperantes en todas las cosas, en todo, en el dormir, en el trabajar, en el comer, en el reposar. En todo debemos ser temperantes. Y es una de las virtudes del Espíritu Santo, ¿no? En él habla de la temperancia, ¿no? La mente rige todo el hombre. Todos nuestros hechos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Nada se hace sin que la mente lo decida. Nada. Muchas veces decimos, oh, lo hice sin pensar. Y no es cierto. Nada se hace sin pensar. Todas las decisiones, las acciones, todas pasan por la mente. Nada puede saltear la mente del hombre. Es ella la que ordena, es ella la que decide, es ella la que recibe las influencias y es ella la que la transmite. Por eso el Espíritu Profecía le llama a la mente la ciudadela del alma. Entonces, si esta ciudadela está en orden, está limpia, está regida por principios sanos, por verdades, entonces ellas serán transmitidas al resto de nuestra naturaleza. 2 Corintios 12:9, Dios dijo al apóstol Pablo, el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Eso no significa que debemos dar rienda suelta a las debilidades, como muchos piensan, para que haya misericordia. Romanos 6:1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no. Entonces, aunque formado, dice, un pensamiento inspirado a la imagen de sus hacedores, el hombre puede educar su mente de tal manera que el pecado, que una vez
le pareció repugnante, le resulte placentero, por un lado. Y al revés también. Puede educar su mente para aquello que alguna vez le resultó placentero, después le resulta repugnante. Todo depende de la educación de la mente. Al dejar de velar y orar, abandona la guardia de la ciudadela. El corazón, o sea, la mente es la ciudadela. Mientras ella no esté completamente del lado del Señor, ella está en manos del enemigo. Este punto es muy interesante. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores, porque es imposible. Él dice, no podéis servir, es algo imposible. Entonces, el cerebro es la ciudadela del ser. Los malos hábitos físicos actúan y afectan el cerebro e impide que se alcance aquello que se desea. Una buena disciplina mental, el corazón, que es la ciudadela o la mente del hombre, del mana, dijo Jesús, la vida o la muerte. Hasta que el corazón o la mente esté purificado, una persona puede ser descalificada para tener parte alguna en la comunión de los santos. Interesante este pensamiento, ¿no? Hasta que el corazón no sea totalmente purificado, una persona queda descalificada para tener parte alguna en la comunión de los santos. Una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados porque solo ellos verán a Dios. Pero Romanos 1 al 13, 8, 1 al 13, vamos a ver estos textos que son muy interesantes. Vamos a analizarlo con tiempo también. Dice Pablo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos se confunden en esto. Ninguna condenación hay para quienes, primeramente para los que están en Cristo. Segundo lugar, para los que no andan conforme a la carne. No se dejan dominar por las tendencias carnales, sino que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece un poquito confuso el texto, ¿no? Pero es claro. ¿En qué condición Jesús venció el pecado? No como Dios, sino como hombre. Por eso dice, condenó el pecado en la carne. Cuando Él nació también Él recibió la misma naturaleza que tenemos nosotros. Él tenía la misma naturaleza. Tenía hambre, sed, cansancio. Solo una naturaleza pecaminosa siente eso. La naturaleza que no es pecaminosa no siente estas cosas, ¿no? Dice más el apóstol Pablo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya hemos visto lo que son los frutos de la carne, lo hemos leído anteriormente. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida y del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vimos las dos naturalezas que hemos hablado anteriormente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero dice Pablo a los hermanos cristianos, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es bueno entender bien esos textos, ¿no? Leerlo con meditación y paciencia, ¿no? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este texto es importantísimo, ¿no? Entonces, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Él mora en vosotros, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tengo que el texto muy claro, ¿no? Muy fácil de entender. Quien vive para la carne encontrará la muerte. Mas el que vive por el Espíritu encontrará la vida. Pero no olvidemos el texto que mencioné recién, ¿no? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos está en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está claro que Adán no podía pasar a ninguno de sus descendientes una naturaleza más elevada a la que él poseía. Esa es una gran verdad. No podemos heredar otra cosa de Adán más de lo que él tenía como naturaleza después del pecado. Por lo tanto, por el pecado de Adán, se hizo inevitable que todos sus descendientes nacieran con naturaleza pecaminosa. No podemos quejarnos del hecho inevitable de ser herederos de esa naturaleza a través de Adán. No perdamos tiempo en amargarnos y lamentarnos hasta acusar. Muchos acusan a Dios de esto, ¿no es cierto? Están enojados con Dios de que hayan recibido esa naturaleza, ¿no? Pero debemos dar gracia como Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo doy gracia a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, el cual nos dio la victoria. Entonces no debemos pensar tanto en el fracaso, sino en la victoria que podemos alcanzar a través de Jesucristo. Es cierto que no se nos puede culpar por tener una naturaleza pecaminosa. El Señor no nos culpa. Interesante este pensamiento. Dios no nos culpa por haber recibido una naturaleza pecaminosa. Sí nos culpará de haber satisfecho esa naturaleza. Ahí está el problema. Porque si el Señor nos culpara por simplemente recibirla, entonces diría una injusticia porque la hemos heredado simplemente, ¿no? El Señor no nos culpa por recibir la naturaleza pecaminosa, pero sí nos culpará si nosotros la satisfacemos y la alimentamos o nos dejamos guiar por esa naturaleza, ¿no? Él hace provisión para que de la misma manera que en Adán fuimos hechos participantes de la naturaleza pecaminosa, en Cristo seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué hace la naturaleza divina? Ella se encarga de subyugar, controlar, dominar, excluir
de nuestras acciones todas las tendencias carnales. Gracias a Dios, ¿no es cierto? En el próximo tema que esperamos desarrollar, que es la victoria sobre el pecado, vamos a profundizar un poco más sobre ese asunto, ¿no? Lo dejamos simplemente como un detalle. La pregunta es entonces, si la naturaleza carnal vive con nosotros y vivirá siempre que vivamos nosotros en esta tierra o Jesucristo venga, ¿cuándo ella será transformada? Todos aquellos que hayan transformado sus mentes y hayan puesto en sujeción la naturaleza pecaminosa, un día recibirán el toque de la transformación total. Y eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 57. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, se refiere a los muertos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y Pablo dice, y nosotros los que vivimos, él tenía esperanza de encontrar a Jesús en vida, ¿no? Pero se aplica a los que estarán en pie cuando Jesús venga, los que estén vivos, junto con los que han muerto. Dice, seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Se refiere al cuerpo carnal. Y lo que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, que dice Elia, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué clamarán los salvos? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Algo debemos tener en mente y ser conscientes. Debemos convivir con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor nos invita, por su gracia, por la comunión con Él, y obteniendo la naturaleza de Cristo en nosotros, obtener el dominio de ella. Que ella quede subyugada, controlada y dominada por la naturaleza divina. Mientras vivamos, o Cristo venga, como hemos dicho, tendremos que lidiar con esta naturaleza pecaminosa. Para concluir, Filipenses 3, 20, 21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí está la promesa que esperamos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que cuando Jesús venga, estemos descansando en el sepulcro, si hemos muerto en el Señor, o estemos vivos cuando Él venga, ambos, vivos y muertos, serán transformados. Y todo lo que es corruptible se transformará en incorrupto. Todo lo mortal en inmortal. Al punto que dice acá que nuestros cuerpos serán transformados a semejanza del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesús, ¿no? Pues en el Edén, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo semejante a ese cuerpo. Y volverá a ser como lo hizo en el comienzo. Recuperaremos el estado de Adán antes del pecado. Así que Dios nos ayude. No nos amarguemos tanto en mirar nuestra condición pecaminosa. Miremos a Cristo y alegrémonos que el Señor ha hecho todo lo posible
todos los medios necesarios para que podamos obtener la victoria sobre esta naturaleza. Cualquier información estamos a disposición. Que Dios bendiga a todos y nos ayude el Señor a tener la victoria total contra el pecado. Amén.